Es una aventura única, 185 kilómetros bordeando una isla salvaje que es reserva de la biosfera. Arena, piedra y sal forman un terreno técnico y desafiante que acumula 3.500 metros de desnivel. 8 carreras y un solo objetivo, vivir la leyenda. Bienvenidos, bienvenidas a la 14ª edición de la Trail Menorca Camí de Cavalls Connecta Balear. Un año más, el Hotel Lago Resort de Calambosc acoge la puesta de largo oficial junto a autoridades, patrocinadores y atletas destacados. Entre ellos, el vencedor de la prueba en 2025, Pablo Ibáñez. Este año el vasco regresa a la isla con mucha menos presión y con el objetivo de batir el cronómetro. Pues vengo un poco más relajado, porque como el año pasado ya más o menos me quité la espina y considero que ya hice casi todo lo que se puede hacer aquí, pues bueno, vengo con más calma, pensando un poquito más en jugar con los tiempos y creo que en mejor forma física que el año pasado, aunque eso no quiera decir nada. Presentes también Juan María Jiménez, Donatello Rota, Kiko Martínez, los locales Enric Pons y Xavi Villalonga y otros miembros del equipo Joma. Vaig dir que no la faria l'any passat quan vaig guanyar el 85, però la veritat és que al cap de 2 mesos d'haver fet la carrera me va començar a fer les ganes de fer la volta i mira, al final dic, qualque any la tenc que fer i vaig pensar que aquest és el millor any per fer-la. El jueves por la tarde se recogen los dorsales en la Plaza d'Esborn de Ciutadella, centro neurálgico de la Trail Menorca Camí de Cavalls. Se celebran también diversas actividades paralelas, como el programa Ser Aventureros, conducido por José Antonio Ponsetti. También una charla motivacional con el triatleta maonés Nil Riudavets, medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024. También la presentación de los principales favoritos y la entrega de los dorsales dorados a todos aquellos participantes que el año pasado completaron 5 ediciones de la distancia larga. Muchos de ellos de nuevo en la salida de la Plaza d'Espins el viernes por la mañana con un auténtico ambientazo. Ellos salen a las 8:30 de la mañana. Acto seguido, Social Run con Reyes Estevez, exatleta olímpico y uno de los grandes nombres del atletismo español. Una actividad guiada por el entrenador de running y nutricionista deportivo menorquín, Marc López. Viajamos ahora hasta la costa norte, donde los participantes populares que han salido a primera hora ya empiezan a acumular kilómetros en sus piernas. El millor de tot d'aquesta carrera és l'apoyo de la família. És el que te fa fer sentir molt important i intentar acabar-la. De momento muy bien de ánimo y estoy animada. No es tan plana como parece, ¿eh? ¡Oh, al loro! Cabeza, más cabeza que pierna, ¿eh? No sé, droga. Algo que te engancha, tío. No te lo puedo explicar, es inexplicable. Te engancha y cuando acabas dices, jamás vuelvo. Y cuando abres inscripción es el primero en apuntarte. Locura, cerebro. A las 3:30 llega el momento de los atletas que van a ir más rápido y de los equipos de relevos. Justo antes de la salida nos cruzamos con Laia Díez, ganadora en 2025, que regresa a la isla con otro cometido. I l'any passat ja vaig dir que volia fer la volta, tancar una etapa, a més em va anar molt bé i vaig decidir aquest any no córrer en cap, que ara ja me n'arrepenteixo, ja estaria 1 quilòmetre cap enllà. Però bueno, al mateix temps a la meva escola de trail tinc 16 corredors de l'escola de trail que venen a córrer per equips, fan 4 equips de 4 corredors i què més maco que acompanyar-los, ajudar-los, perquè ells sempre m'ajuden i em fan suport a mi, doncs aquest any em poso a l'altra banda i els ajudo jo amb ells. Aspirante para sucederla en el trono es la marroquí y debutante en la isla, Aziza El Amrani, ganadora del Maratón de Sables 2024 y segunda clasificada en la edición de este año.
Je suis très contente pour la course. Merci l'organisation pour l'encouragement et merci sponsor Froma. J'espère première place, Inch'Allah, ya Rabbi. Piel de gallina con esta salida. Por delante, antes de regresar de nuevo a Ciutadella, les quedan 185 kilómetros para dar la vuelta completa a la isla de Menorca por el histórico Camí de Cavalls. Ya en los primeros kilómetros quedan claras las intenciones de los favoritos. Pablo Ibáñez se pone en cabeza en el Pilar y empieza un largo periplo en solitario. Le persiguen Kiko Martínez y Marc Gisbert. En categoría femenina también se cumplen los pronósticos. Es Aziza El Amrani quien toma la delantera desde el inicio a pocos minutos de los favoritos masculinos. Va muy rápido. Por delante les queda uno de los tramos más exigentes y salvajes del recorrido, conocido por los locales como Mordor. Esta zona de la costa norte se caracteriza por sus constantes subidas y bajadas en un terreno árido y muy pedregoso. Cerca de allí, en Vinimalá, da la salida la starter de 11 kilómetros, la distancia más corta y explosiva. Martí Casellas en la categoría masculina y Aldana Nazarena en la femenina llegan volando al arco de meta y se llevan el triunfo en Playas de Fornells. Una zona de meta que también es punto de paso y habituallamiento para los participantes de la distancia larga. Pablo Ibáñez es el primero en aparecer. A 6 minutos llega Kiko Martínez y poco después el menorquín Albert Martínez. Aziza El Amrani hace acto de presencia también en Playas de Fornells. Volvemos a Ciutadella porque durante la tarde han sucedido más actos complementarios a la competición. Primero el encuentro con la nadadora ciutadellenca Tita Llorens, que presentaba este libro. Y luego la emotiva charla con el mallorquín Tòfol Castanyer, que presenta su proyecto ISOM para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Cuando Pablo Ibáñez deja atrás la costa norte de la isla en su paso por el puerto de Mahó, recibe los ánimos de los participantes de la Trail Costa Nord. Esta carrera, aquí vemos la salida, arranca a la 1 de la madrugada. Las luces de los frontales son ahora las protagonistas. Y también la luna llena. El sábado a primera hora de la mañana da inicio en Ascastell la Trail Costa Sur de 85 kilómetros. A las 8 en punto en Fornells es el turno de la Petit Trail Costa Nord, en la línea de salida nombres como Pau Capell o Jesús Gil. También a esa misma hora en Es Migjorn empiezan los 44 kilómetros, la distancia elegida por Tòfol Castanyer en esta edición. Con un clima perfecto para disfrutar de Menorca a golpe de zapatilla, cientos de corredores transitan por el Camí de Cavalls. Una postal cada vez más propia de la isla en esta época del año. La noche ha ido dictando sentencia y haciendo mella en los corredores de la 185, pero Pablo Ibáñez sigue intratable en cabeza y va a ritmos de récord. Han transcurrido 18 horas, 9 minutos y 51 segundos desde su salida, cuando Pablo Ibáñez lo vuelve a hacer. El vasco llega exhausto a la plaça d'Esborn de Ciutadella y marca un nuevo récord en la Trail Menorca Camí de Cavalls, rebajando en 8 minutos el mejor registro de Tòfol Castanyer en 2023. Lo he visto un poco torcido al principio porque me he perdido 1,5 kilómetros, pero bueno, me he recuperado, le he dado la vuelta a la cabeza un poco. He llegado a Mahón corriendo mucho mejor que el año pasado y nada,
lo he visto claro, digo, es el día, vamos a apretar todo lo que se pueda y ya está. Esta vez sí, el corredor local Albert Martínez cruza segundo la línea de meta, bajando de las 19 horas. Mejor marca para un corredor menorquín que le sirve para resarcirse del abandono del año pasado, cuando marxava també en segunda posició. Enguany, sensacions bones des del principi i disfrutant molt, la gent animant molt i fent la meva cursa, no? Hi ha hagut un punt que ja he vist que en Pablo era impossible, no? Abans d'arribar al castell i bueno, a seguir els meus temps, intentar baixar de les 19 hores, que era l'objectiu, i molt content. Tras apretar el acelerador en un último tramo que conoce muy bien, es finalmente el ciutadellenc Xavi Villalonga quien finaliza tercero en su debut en la distancia larga. Aziza El Amrani tampoco ha bajado el ritmo y ha ido aumentando la diferencia con sus rivales durante toda la carrera. La corredora marroquí llega eufórica a la vez que fatigada a meta y para el crono tras 23 horas, 25 minutos y 3 segundos. Je suis très contente pour gagner la course les premières fois. Merci l'organisation pour encouragement et merci sponsor Homa. Merci tout le monde pour encouragement. Merci beaucoup. Segunda posición para la menorquina Francesca Russo. Y tercera la mallorquina Cristina Prats. Minutos después de la llegada de Aziza El Amrani, arranca en la vall la Short Trail Costa Nord de 27 kilómetros. Por otro lado, los 100 kilómetros ya tienen dueño y con acento menorquín. Enric Pons se quita la espina del abandono del año pasado de la mejor manera. Triunfo soñado en casa, bajando de las 9 horas. És una sensació indescriptible per un menorquí. Crec que guanyar la cursa aquí de casa és el millor que li pot passar a qualsevol menorquí i bueno, estic super content, la veritat. No m'esperava que fos tan dura. Tras acabar en segunda posición en 2025, este año la catalana Elena Moyà se corona vencedora de la costa norte menorquina. Moltes ganes de venir, realment és una illa preciosa i és molt màgic. Sempre ho dic perquè córrer de nit és una passada. La Trail Menorca Camí de Cavalls por tercer año consecutivo se pudo ver por streaming que duró casi 10 horas. En los 85 kilómetros el italiano Davide Keraz es el dominador de inicio a fin y con récord de la distancia incluido. 6 horas, 42 minutos y 21 segundos. Sì, è la prima volta qua a Minorca, era da un po' che volevo venire a fare questa gara, quest'anno era l'anno buono e sono molto contento di essere qua. La gara è stata molto dura, più dura del previsto, un finale molto duro col caldo. Judith Sánchez, vencedora en los 58 kilómetros el año pasado, vuelve a ganar en Menorca y lo hace con el quinto mejor tiempo de la general. És una passada, he disfrutat una barbaritat i bueno, he aconseguit objectiu que al final tenia el cafè sobre 8 hores i l'he aconseguit baixar, o sigui que encara millor. En la distancia de 58 kilómetros, Jesús Gil, campeón de España de Ultra Trail y corredor Homa, consigue la victoria. Me he sentido bastante bien, ha hecho un poquito de calor, pero bueno, conocía la carrera, ha gestionado bien. Hace mucho el conocérsela y bueno, este año estoy en un pico de forma muy bueno. Y lo mejor es las sensaciones durante toda la carrera, o sea, un ritmo constante y disfrutando de correr, que es de lo que se trata este deporte. Segunda posición para Steven Prieto. Y tercero, Pau Capell. La francesa Fanny Senergués, debutante en la isla, es la ganadora en categoría femenina. En los 44 kilómetros, ¿quién sino Tòfol Castanyer reescribe la historia y consigue vencer en 5 distancias distintas de la prueba? Molt content, agonia pura, veure que s'atracaven, però anava dosificant i supos que coneixem-me, coneixem Menorca, tenir la calidesa del públic, saber que podria guanyar una 5a vegada consecutiva, que això
bueno, supos que ho farà qualcú altre, però crec que no ho havia fet ningú així seguit. I bueno, jo havia de dedicar qualcú de per allà dalt, amb Humareta, i en Guillem, i en Pilar, i molta gent, en Fèlix, i va per ells, i he arribat i estic molt content, i l'any que ve tornaré si puc, perquè me sent superestimat a Menorca. Pisándole los talones, llega a tan solo 9 segundos el corredor local Marc López. Por su parte, Cristina Millà repite el triunfo del año pasado. La Trail Menorca Camí de Cavalls es mucho más que un reto. Al igual que TOEFL, todos tenemos a alguien o a quien dedicarle la carrera. Disfrutad ahora con estas imágenes de la Trail Menorca Camí de Cavalls. En los 27 kilómetros, el mallorquín Damià Ramis se impone a Roger Comellas en los metros finales y gana la prueba. Marina Blanco hace lo mismo en categoría femenina. En los relevos de la vuelta completa a la isla, el equipo de Can Excusas, formado por el menorquín Joan Roger y los mallorquines Toni Mesquida, Salvador Vinimelis y Julià Mulet, se hacen con la victoria. Otra de las modalidades que ofrece la prueba, un plan ideal para recorrer la isla con amigos. Esta edición ha congregado a casi 3.000 participantes de 34 nacionalidades que tras llegar a Ciutadella podían disfrutar de un postmeta pata negra. Cuando cae la noche en Ciutadella, la Plaza d'Esborn es testigo de las últimas llegadas de la distancia larga. Una de ellas muy especial. Tras cruzar la línea de meta de los 185 kilómetros por quinta vez, Inmaculada Rodríguez se convierte en la primera mujer en recibir este dorsal dorado. Felicitat absoluta d'haver aconseguit l'objectiu que tenia. S'ha tancat com un cercle. Avui anava amb l'objectiu de ser molt conservadora, sobretot. No volia arriscar ni caure, que és molt fàcil, perquè l'objectiu el tenia molt clar, que era creuar aquesta meta. El domingo por la mañana, con la resaca emocional de lo vivido durante los últimos días, es el momento para premiar a los ganadores de todas las categorías en una fiesta de principio a fin. Juntos seguimos escribiendo la leyenda de la Trail Menorca Camí de Cavalls Conecta Balear. Gracias por vivirla con nosotros. Saludos y os esperamos el próximo año.